Comunicación están podridos tanto de un lado como de otro y con eso tenemos que trabajar. No somos tantos como los que había en la Plaza de Toros, pero podemos hacer mucho. La forma de hacer, mandar correos electrónicos a todos los medios, machacarles. Con la asamblea de ayer conseguimos que no nos pudieran ignorar. Con todo esto conseguiremos ser portada, por lo menos de aquí al domingo. Lo siguiente, se habla mucho de las banderas, pero mucho cuidado también con los símbolos. He visto símbolos de anarquía, me parece muy bien que hay anarquistas aquí, pero no somos todos anarquistas y es lo que estamos persiguiendo. Si hay símbolos por ahí, que alguien vaya educadamente, que lo diga, que no lo pinten. Solamente el símbolo de la paz, eso sí que me parece bien y eso yo creo que lo secundamos todos. ¿Aún así? ¿No somos pocos? ¡Somos muy pocos! ¿Qué coño hacemos? Después del abrazo colectivo, eso hay que hacerlo, lo del abrazo mola mucho. Los universitarios nos reunamos, porque la universidad se supone que siempre ha sido un sitio para crear, donde los jóvenes tenemos el poder. Pues ahora ya no. ¿No nos parece? Pues que empecemos a hacerlo y empecemos a quedar. En fin, quisiera que esto después del día 22 continuase, pero no un día sí y otro no, sino todos. Y con el fin de presionar a esta gente para que se pueda entre todo el pueblo, entre todos los que estamos aquí y en todas las ciudades, sacar una comisión de negociación que obligue a los políticos a tener que mencionar las propuestas del pueblo, no las propuestas de ellos. Que el control de los políticos no es de los políticos, es del pueblo, porque son elegidos por y para el pueblo. O sea, no solo que tú puedas usar la violencia y entonces por un hecho concreto te puedan detener, sino que si tienes fines ilegales, también se pueden detener. ¿Cuáles son esos fines ilegales? Pues si miramos el artículo 3 de la Constitución, vemos que está elevado a rango constitucional la economía de mercado, que no es más que un eufemismo del capitalismo. Todo aquel que vaya contra el capitalismo está cayendo en un fin ilegal según la Constitución. Y ante eso está el artículo 8 que establece que el ejército, que las armas, son el garante del orden constitucional y de la unidad territorial. Telefónica, entre ellos la Sintel, una subcontrata de Telefónica. Pues bien, estos trabajadores, eran miles de trabajadores, acamparon durante 3 meses en la Puerta del Sol. Lo siento lo que voy a decir, pero no sirvió para nada. No sirvió para nada. Donde se consiguieron cosas donde los trabajadores tomaron la calle. He decidido retirar a la policía por motivos de inseguridad. ¿Para qué para la guerra? ¿Para qué va a comenzar? ¿Para qué para la guerra? ¿Estás dispuesto a disparar? ¡Vamos a ganar! La revolución no será televisada y no pasará nada, no atenta de nada. La revolución no será televisada si no se mueve toda la gente aquí sentada. La revolución no será televisada si no se mueve toda la gente aquí sentada. Grita, troglodita. Grita, troglodita. Libertad política.